La Divina Misericordia, Alfa y Omega. El pecado y la misericordia de Dios. Cuarta parte, subparte B. Pablo Martí del Moral, Santiago Sanz. Fuente, opusdei.org. Consecuencias del pecado original para la humanidad. Primero, aunque hay algunos elementos de carácter mítico en el Génesis, entendiendo el concepto de mito en su mejor sentido, es decir, como palabra, narración que da origen y por lo tanto está en el fundamento de la historia posterior. Sería un error interpretar el relato de la caída como una explicación simbólica de la original condición pecadora humana. Esta interpretación convierte en naturaleza un hecho histórico, mitificándolo y haciéndolo inevitable. Paradójicamente, el sentido de culpa que lleva a reconocerse naturalmente pecador conduciría a mitigar o eliminar la responsabilidad personal en el pecado, pues el hombre no podría evitar aquello a lo que tiende espontáneamente. Lo correcto más bien es afirmar que la condición pecadora pertenece a la historicidad del hombre y no a su naturaleza originaria. Segundo, al haber quedado después del bautismo algunas secuelas del pecado, el cristiano puede experimentar con fuerza la tendencia hacia el mal, sintiéndose profundamente pecador, como ocurre en la vida de los santos. Sin embargo, esta perspectiva existencial no es la única ni tampoco la más fundamental, pues el bautismo ha borrado realmente el pecado original y nos ha hecho hijos de Dios. Ontológicamente, el cristiano en gracia es justo ante Dios. Lutero radicalizó la perspectiva existencial entendiendo todas las realidades de ella, que quedaba así marcada ontológicamente por el pecado. Tercero, el tercer punto lleva a la cuestión de la transmisión del pecado original, un misterio que no podemos comprender plenamente. La Biblia enseña que nuestros primeros padres transmitieron el pecado a toda la humanidad. Los siguientes capítulos del Génesis narran la progresiva corrupción del género humano, estableciendo un paralelismo entre Adán y Cristo. San Pablo afirma: como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos quedarán constituidos justos. Este paralelismo ayuda a entender correctamente la interpretación que suele darse del término Adamab, como de un singular colectivo, como Cristo, uno solo y a la vez cabeza de la Iglesia. Así, Adán es uno solo y a la vez cabeza de la humanidad. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. La Iglesia entiende de modo analógico el pecado original de los primeros padres y el pecado heredado por la humanidad. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana, privada de la santidad y de la justicia original. Por eso, el pecado original es llamado pecado, de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Así, aunque propio de cada uno el pecado original,
No tienen ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Para algunas personas es difícil aceptar la idea de un pecado heredado, sobre todo si se tiene una visión individualista de la persona y de la libertad. ¿Qué tuve yo que ver con el pecado de Adán? ¿Por qué he de pagar las consecuencias del pecado de otros? Estas preguntas reflejan una ausencia del sentido de la solidaridad real que existe entre todos los hombres en cuanto creados por Dios. Paradójicamente, esta ausencia puede entenderse como una manifestación del pecado transmitido a cada uno. Es decir, el pecado original ofusca la comprensión de aquella profunda fraternidad del género humano que hace posible su transmisión. Ante las lamentables consecuencias del pecado y su difusión universal, cabe preguntarse, ¿pero por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oh, feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor, apóstoles de su amor.